Ya estamos en el año 2021, el primer sábado, enero 2. Hoy vamos a ver Hebreos 11, versículos 1 al 3 y 6. Le he intitulado El significado de la fe. ¿Qué es la fe? Es creer en Dios, que a pesar de que no lo ves, es hacer algo imposible que sea posible. La fe acepta la palabra de Dios y no duda. Fe es creer que Dios dividió el mar rojo. Fe es creer que Dios hizo los muros de Jericó caer. Es fe construir un arca antes del diluvio. Fe es caminar sobre el agua cuando Cristo dice, ven. Fe es ofrecer a tu hijo como sacrificio. Fe es no hacer preguntas, no dar excusas. En esta ocasión vamos a ver 4 significados de la fe. La prueba de la fe, el pueblo de fe, el poder de la fe y la práctica de la fe. Primero, la prueba de la fe, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí vemos de la prueba una promesa. Ahora la fe es la sustancia o promesa de las cosas que se esperan. ¿Para qué cosa? Promesa del perdón. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Esta es la sentencia que Dios le dio a la serpiente, que habrá enemistad entre Satanás y la humanidad, pero la simiente de Eva, que es Jesucristo, herirá a la simiente de la serpiente, que es Satanás, y la destruirá. Es una sentencia, pero también una promesa, donde la simiente de Adán y Eva herirá a la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás, para obtener la victoria final. 2. Promesa de oración. Jeremías 33:3, muy conocido, dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú estás necesitado, esta promesa pone a prueba tu fe. El ejemplo de Elías es una buena lección para nosotros. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, imploró a Dios y cayó fuego que consumió el holocausto. Una promesa de protección. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares en todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios siempre protegió a su pueblo de una forma especial. Se notó cuando estaba en el desierto, después de que salieron de Egipto, los protegió de todo mal. Promesa de paz. Isaías 26:39. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando el pueblo confía en su Señor, pasa bien la prueba porque tiene fe. La fe es un requisito indispensable para soportar las pruebas que tenemos como cristianos. La prueba es evidencia de cosas que no se ven. La fe, creer antes de ver, como lo dice Hebreos 11. Grandes hombres de la Biblia tuvieron una fe total en Dios. Hebreos 11:31 habla de Rahab y dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Si aún ella, siendo lo que era, su fe fue aceptada, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? Segundo, un pueblo de fe. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, el pueblo de antaño. Fe en Dios durante problemas. Allá en Hebreos 11, 8 al 10 nos dice: por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habían de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Abraham enfrentó muchos problemas, pero a pesar de todo, él fue prosperado por Dios porque le obedeció. Eso se aplica a nuestra vida cuando a veces tenemos que cambiar de trabajo, cambiar de ciudad en la que vivimos, en la que incluye cambiar de residencia. ¿Cómo sabes que te va a ir bien en ese lugar? Viene la duda, ¿verdad? Es cuando pones a prueba tu fe. Fe en Dios durante la prueba. El ejemplo de Job. Tuvo fe. Job 1, versículos 1 y 2. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Él estuvo firme. Capítulo 13, versículo 15, dice así: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Cuando Job dice estas palabras, él ya había perdido todo lo que tenía, solo le quedó su esposa. Pero no se enojó en contra de Dios, sino se mantuvo firme, dando testimonio de su fe firme en Dios. Él fue recompensado, capítulo 42, versículos 12 y 13, y nos dice: Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. La fe de Job fue verdadera y constante, que le ayudó a resistir la gran prueba que Dios le puso. Pero al final, Dios lo recompensó grandemente. Tercero, el poder de la fe. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El poder de la fe lo vemos a través de la fe en el Creador, versículo 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si creemos que Dios existe, debemos creer que Él creó con el poder de su voz las cosas que vemos y las que no vemos. También la creación, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una puesta del sol nos deja admirados del esplendor y la belleza de ese cuadro sin igual. Nos admiramos del globo terráqueo, cómo funciona sin ningún defecto ni atraso. La creación de Dios es admirable. Veamos el control, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo admirable que Dios controla toda la creación a pesar de la enormidad, su lejanía y complejidad. Número 4, la práctica de la fe. Versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay placer, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El propósito de Dios es que su creación, especialmente su pueblo escogido, confíe plenamente en Él. De lo contrario, Él no se agradará de nosotros. La persona, es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay. Aun cuando no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, pero sí podemos verle con nuestros ojos espirituales, que es la fe. De tal manera que podemos creer fielmente en Él, porque Él es una persona que tiene atributos y por medio de ellos podemos sentir y creer en nuestro único Dios. La promesa, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si ponemos en práctica la fe que nos ha dado para confiar en Él, su promesa es estar con nosotros y alcanzar la victoria contra el enemigo es algo real. Para concluir, hermanos, todos los seres humanos tenemos fe, porque creemos en algo. Así como hay algunos que creen en Dios, también hay otros que creen en la suerte,
en la muerte, en las cosas materiales, etc. Los cristianos tenemos la gran bendición de que Dios nos ha dado la fe, una fe salvadora, porque la ponemos en Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Es verdad que desde el momento en que la recibimos como nuestro Salvador, Él nos da esa fe salvadora, pero también cuando tenemos una gran responsabilidad, necesitamos cultivar y hacer crecer esa fe, leyendo y oyendo, leyendo su palabra, como Pablo habla de la verdadera fe a los romanos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El año pasado nuestra fe fue probada grandemente y los que han aplicado su fe en esas circunstancias, sin duda su fe ha sido fortalecida y su fe se ha enraizado en Dios o arraigado en Dios, y eso le ayudará a confrontar cualquier tipo de prueba, porque sabe que Dios no lo desamparará y sí lo cuidará, lo protegerá y proveerá para mantenerse firme en Cristo, y te darás cuenta porque su fe te da valor para seguir viviendo.